a Dios. Él vive, amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad tan bella y tan hermosa en el cual podemos estarnos preparando. ¿Para qué? ¿Para qué se prepara usted? No, ¿para qué se prepara? Para tener poder. Como dice cada taller, tiene una palabra delante que dice el poder. Para tener poder. ¿Sabía usted que si nosotros tenemos poder de parte de Dios en nuestra vida, el Espíritu de Dios está en nosotros? Si tenemos poder de parte de Dios, vamos a poder vencer todo obstáculo que Satanás nos ponga en el camino. Vamos a poder vencer las tentaciones. Vamos a poder reprender los demonios si en nosotros hay poder. Amén. Es necesario, mi hermano, que el cristiano esté lleno del poder de Dios. Porque cuando la trompeta suene, dice que Él vendrá y se tomará a sí mismo. ¿Qué va a tomar en nosotros? ¿Cómo dice a sí mismo? Porque tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo, los tres son uno, en unión. En todo lo que tiene planeado Dios ha hecho todo perfecto. Entonces Jesucristo, cuando estuvo por ascender a los cielos, los discípulos le rogaban y le decían que no los dejara solos. Pero Jesús le dijo que solos no iban a quedar, que Él iba a enviar de su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guiara a toda verdad y justicia. Si nosotros estamos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a caminar en verdad y el engaño no va a poder en contra de nosotros. Amén. Porque el Espíritu de Dios nos va a revelar la verdad. Y es algo increíble. Yo lo he vivido un montón de veces en mi vida, cómo el Espíritu de Dios me ha dado a conocer muchas veces enseñanzas que estaban fuera de la palabra de Dios, como el Espíritu, uno pidiéndole a Dios que le revele, el Espíritu le revela cuál es la verdad. Amén. Y bueno, se denomina este taller el poder del ayuno. ¿Cuántos de ustedes están en ayuno? Aún. ¿Cuántos han ayunado hoy? Gloria a Dios, qué bendición. Hoy día vamos a hablar sobre el poder del ayuno. Le doy gracias a Dios porque Dios me ha llevado a poder prepararme en ayuno y tratar de ser obediente cuando el Señor me ha pedido una preparación de ayuno. Y en eso me ha fortalecido mucho. Durante el ayuno es un proceso donde la carne está débil. Cuando son ayunos largos, si hace ayuno de mediodía, qué débil va a estar. Si hace un ayuno de un día, no está ni débil. Estamos hablando cuando son ayunos largos, de 3 días, de 5, de 7 y de más días. Amén. Pero ¿sabe qué? Que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y hoy día podía ver y preparar, mientras preparaba el estudio de esta noche, me sorprendía cuando leí, usted se va a sorprender también cuando le cuente lo que la palabra de Dios habla y dice. ¿Sabía usted que el ayuno tiene muchos beneficios? Y primeramente vamos a hablar sobre los beneficios espirituales para nosotros. Vamos a hablar, ¿quiénes ayunaron? En la palabra de Dios, ¿quién habla de quiénes ayunaron? Y los más grandes hombres de Dios fueron los que más tiempo ayunaron. Es algo increíble. Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, luego que fue bautizado en las aguas del río del Jordán por Juan el Bautista, dice que fue llevado por el Espíritu. El Espíritu lo amonestó y lo llevó al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches. En el lapso de ese tiempo no comió nada, dice la palabra de Dios. Ya llegados los 40 días, sintió hambre Jesús y dice que allí Satanás vino con las tentaciones. Pero en el lapso, mientras él estuvo en el ayuno, no fue tentado, sino cuando su cuerpo comenzó a sentir hambre, cuando ya completó los 40 días, dice que ahí fue tentado. El ayuno, le voy a hablar lo que es el ayuno. El ayuno es dejar de comer y utilizar más tiempo para la preparación espiritual, en la oración y en la lectura de la palabra. Ayuno
esa abstinencia de alimentos, estamos hablando del ayuno total, donde nosotros voluntariamente nos ofrecemos a presentar sacrificios en el ayuno. Pero el ayuno tiene grandes beneficios espirituales. Es una disciplina espiritual en la vida del cristiano. En el ayuno buscamos más la dirección de Dios, oramos por las necesidades de los demás y también las nuestras. En el ayuno podemos tener más tiempo para poder estar preparados en contra de la tentación y mantenemos un tiempo apartado con Dios. También el ayuno nos sirve para expresar el amor y la gratitud que nosotros le tenemos a Dios a través de la adoración. Amén. Son pasos que nosotros hacemos cuando nos introducimos en ayunos largos, donde, por ejemplo, las mujeres no tienen que cocinar. Yo le doy gracias a Dios porque no cocino estos días. Todos tienen que ayunar. Amén. ¿Y sabe qué? Debemos de ser cada día más como Jesús. Él dejó las pisadas para que nosotros sigamos esas pisadas. Y si Él pudo, también nosotros podemos. Y quizás usted me diga, pero era el Hijo de Dios. Vamos a hablarte también de hombres que fueron igual que usted, igual que yo. En el cual estos hombres, Dios le encomendó una tarea tremenda. Y uno de los que me asombra es Moisés. Hablamos de este varón llamado Moisés, donde Moisés tuvo que estar en preparación. Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, porque allí Dios iba a hablar con él. Moisés subió al monte. No sé si algunos han visto imágenes del monte donde estuvo Moisés, el monte Sinaí. Es muy empinado y es muy rocoso, demasiado empinado. Y Dios le dijo que tenía que ir a la cumbre del monte, arriba, 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 porque Dios iba a hablar con él. Usted sabe que Moisés subió al monte, pero pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, pasó 4 días, pasaron 10 días, pasaron 15 días. Pasaron 20 días y todavía Dios no hablaba con él. Pasaron 25 días, pasaron 30 días y no había agua allá arriba y no había alimento. Y pasaron 35 días y llegado recién los 40 días, Dios habló con Moisés. ¿Y sabe qué? Durante esos 40 días, Moisés no bebió agua ni comió. ¿Increíble o no? Es increíble, recién allí Dios habló con él. ¿Y sabe qué? Dios le había dicho que allí Dios iba a hablar con él. Y el dedo de Dios escribió esas tablas de piedra. Y allí Dios le dio estatutos y leyes que hasta el día de hoy, tanto las leyes terrenales como nosotros que leemos siempre la Biblia, tratamos de cumplir esas leyes, inclusive las leyes que están regidas hoy en el mundo están también a través de las leyes bíblicas. Bendito es el nombre de Dios. En estos tiempos han tratado de pervertir la ley. Entonces se han pervertido varias leyes. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros debemos de entender la preparación que estuvo este hombre. Moisés, un hombre realmente, un hombre de Dios. ¿Y sabe qué? Yo quiero que leamos Éxodo capítulo 24, versículo 12. Éxodo capítulo 24, versículo 12. ¿Está? Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra. ¿Quién le iba a dar las tablas de piedra a Moisés? Jehová. Y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. El próximo versículo. Y levantándose Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Quién subió al monte de Dios? ¿Y Josué?
quedó abajo. Él cuidaba a Moisés, él quedó al pie de la montaña. El otro versículo. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere negocio, lléguese a ellos. Debe ser la pila. ¿Quién había quedado a cargo del pueblo? Aarón y Hur. Amén. Entonces Moisés se fue al monte. Imagínense, pasaron tantos días, el pueblo dijo, algo le habrá pasado a Moisés. Moisés no sabía que iba a estar tantos días allá arriba del monte. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron, hostigaron a Aarón para que les hiciera una imagen. Y es allí donde hicieron el becerro de oro. Estando Jehová Dios hablando con Moisés, le dijo, ve al campamento porque se han desviado. Cuando Moisés a lo lejos comenzó a bajar el monte, ¿cómo ha bajado Moisés? Delgadito, delgadito ha bajado. Entonces, para que usted tenga una idea cómo era la contextura física de Moisés. Y imagínense, Josué también estaba delgadito, Josué, porque Josué estaba al pie de la montaña. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando escuchó alboroto en el campamento, Moisés, en su enojo, tira las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, las tira al piso y se rompieron. Usted sabe que esto fue muy duro. No había ley escrita. Mire cómo Satanás pervirtió la mente humana para desenfocar el propósito que Dios estaba teniendo con Moisés arriba en el monte. Nosotros debemos de entender que hay un adversario que nunca va a querer que usted entre en preparación espiritual y va a venir y le va a mentir al oído y le va a decir, si te preparas te vas a morir. Se te va a bajar la presión. Si eres diabético, vas a tener un coma diabético. Y comienza con miles de mentiras porque el creador de la mentira fue Satanás. Amén. Pero mire usted, dice la palabra de Dios que Moisés, al romper esas tablas, bueno, tuvo que interceder por el pueblo. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Y dice la palabra de Dios que pasado un tiempo, no muy largo, Moisés comienza nuevamente a subir esa montaña. Y Dios le dijo a Moisés, prepárate unas piedras, unas tablas de piedra, porque te daré nuevamente la ley. Nuevamente Moisés vuelve a subir el monte, nuevamente vuelve a estar 40 días y 40 noches ayunando. ¿Y sabe qué, mi hermano? Este Moisés, cuando bajó esa segunda vez, fue algo increíble. Yo quiero que, miren, Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, es la primera vez, y yo quiero que se lo recuerde, Deuteronomio 9:9, es la primera vez cuando Moisés sube. Se lo voy a leer, dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Esa fue la primera vez. Vamos a la segunda vez, Deuteronomio 10:10. Mire, no es coincidencia. Deuteronomio 9:9 es cuando sube la primera vez y él habla del ayuno. Él, escribiendo con su propia mano, habla del ayuno, de su primer ayuno. El segundo ayuno, Deuteronomio 10:10. ¿El primero cuánto era? Deuteronomio. ¿Y el segundo ayuno? Deuteronomio 10:10. Y dice, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez. Y escribió las tablas. Mire, qué increíble. Yo creo que
en los caminos de Dios no existen las coincidencias. Deuteronomio 9:9 para que nunca más se lo olvide. Y Deuteronomio 10:10, y estamos hablando de un hombre que logró ayunar 80 días, 40 y 40. Imagínense cuando Moisés bajó del monte después de ese segundo ayuno, dice la palabra de Dios que el rostro de Moisés brillaba, resplandecía su rostro, a tal punto él no se había dado cuenta, porque había estado en la misma presencia de Dios. Y yo creo que esta segunda vez no fue igual que la primera, porque en la primera Moisés no sabía qué es lo que iba a acontecer allá arriba, pero esta segunda vez iba suplicando el perdón, porque el pueblo de Dios se había apartado de la adoración al verdadero Dios. ¿Y sabe qué sucedió esta segunda vez cuando él bajó? Los ancianos y la gente que estaba en el pueblo tuvo miedo de acercarse a él, porque su rostro resplandecía y tuvo que cubrir su rostro con un velo para poder hablar con ellos. Mire lo que es la presencia de Dios en la vida del ser humano. Si nosotros tenemos presencia de Dios, nuestro rostro va a cambiar. Si nosotros tenemos presencia de Dios en nuestra vida va a ser diferente. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, cómo nosotros vamos a actuar ante ciertas circunstancias. Sabemos que si está el poder de Dios en nosotros y en nosotros ha habido preparación, vamos a saber confrontar las situaciones que nos toque vivir en este mundo. Amén. Luego, otro de los hombres fue Elías. Quiere decir que Moisés allí ayunó para poder estar preparado para hablar con Dios. La segunda vez ayunó. ¿Con qué motivo ayunó? Para que pudiera ser perdonado, que él en su enojo y en su ira tiró las tablas y las tablas se quebraron y Dios tenía que nuevamente volverle a dar la ley. Entonces, en signo de humillación, él se presentó delante de Jehová Dios esta segunda vez, pero la presencia de Dios fue tan notoria en su cuerpo que su rostro resplandecía y tenían miedo de acercarse a él. Por lo general, cuando hay profetas usados por Dios y la vida que llega está en pecado, y ese profeta va cerca y solo lo mira, ¿qué pasa? Ay, como dice el hermano, se me heló el pecho. Imagínense, el pueblo sabía que había errado ante la presencia y los ojos de Dios, que tenían miedo de acercarse a Moisés. Qué hombre de poder y de autoridad, lo que ha sido. Yo me imaginaba mientras leía toda la historia, y yo decía, qué privilegio más grande debe haber sido haber conversado con Moisés. Haberle preguntado qué es lo que vio él en el monte, cómo fue esa experiencia cuando él vio allí el poder de Dios manifestado en ese monte. Dice la palabra de Dios que el monte Sinaí, de allí salían bocinas, salían estruendos, había humo, el monte humeaba. Hay un corito que dice, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. El monte temblaba. ¿Sabe qué? Había una orden apremiante de Dios que ninguna bestia, ningún ser humano podía tocar el monte, porque el que tocaba el monte, sea bestia o sea ser humano, moría en el acto. Tenían miedo al monte de Sinaí. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sabe qué, mi hermano? Por eso hoy alabamos el nombre de Dios, porque la presencia de Dios está en nosotros. Como el enemigo trabaja para desviarnos del camino. Dios y el Espíritu Santo de Dios va a trabajar en ti para revelarte las cosas que no conocemos. Bendito es el nombre del Señor. Seguimos con Elías. Elías, el poder de Dios lo usó tremendamente en la cumbre del Monte Carmelo, un monte bajo, no como el de Sinaí. Y sucedió que allí reunió a todos los sacerdotes que llevaban al pueblo de Israel para que adoraran a Baal. Y Elías dijo, hoy se echará de ver cuál es el Dios verdadero. Si es Baal, seguidle, pero si es Jehová, volveos a él.
¿Y sabe qué sucedió? Es allí donde él mandó hacer holocausto, el agua estaba escaseando, había ya varios años de sequía. Y sucedió que allí Elías hizo que fuego del cielo descendiera del cielo, orando a Dios, y allí el fuego consumió el holocausto y lamió el agua de la zanja y consumió el holocausto, y todo el pueblo dijo: ¡Oh! El Dios verdadero es Jehová. Y mandó Elías y dijo: desgollar a estos sacerdotes mentirosos. Y desgollaron a todos esos sacerdotes que habían llevado al pueblo la mentira. ¿Sabe qué? Se enteró la esposa de Acab y dijo que iba, lo mismo que Elías le había hecho a sus sacerdotes, ella le iba a hacer a él. Y vemos a un hombre usado por el poder de Dios, pero después vemos a un hombre que entró en una crisis y entró miedo en él y se fue y huyó teniéndole miedo a una mujer. ¿Y sabe qué sucedió allí, mi hermano? Que Dios mandó que vinieran ángeles del cielo y le dieran alimento, pan y agua a Elías. Elías se paró y se puso debajo de un enebro y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, me persiguen para matarme, quítame la vida, dijo Elías. Y se durmió. Pero Dios mandó ángeles que vinieron y le dieron pan y agua. Y lo despertaron y le dijeron: Elías, come, largo camino te resta. Volvieron a decirle: Elías, come, largo camino te resta. Elías se levantó fortalecido y caminó por el desierto por 40 días y 40 noches. Huyó, tenía temor, pero ¿sabe qué? Después de ayunar, se metió dentro de una cueva. Imagínense, hizo el ayuno caminando por el desierto. 40 días y 40 noches. Se metió dentro de una cueva y allí vino la presencia de Dios. En forma de silbido, en forma de viento que rompía las piedras, el viento. Y allí la voz de Jehová le dijo: Elías, Elías, ¿dónde estás? Y Elías le decía: he sentido un vivo celo, y volvía a repetir lo mismo que había dicho antes a Dios. Y allí es cuando Dios lo prepara a Elías y le dijo que debía de levantar un nuevo rey. Es donde Eliseo comienza a seguirle a Elías, y luego Elías es llevado en un torbellino vivo a la presencia de Dios. Podemos ver cómo se va desencadenando después del ayuno, cómo la presencia de Dios es tan notoria en ellos. Después seguimos con David. David falló a Dios. Era un jovencito que pastoreaba las ovejas de su padre. Dios le dio honra, gloria, lo llevó al palacio, le dio todo lo que antes era de Saúl, se lo dio a él. ¿Y qué sucedió? Ya David había avanzado en años y no querían que él saliera a la guerra. Entonces le dijeron: no, David, tú quédate aquí en el palacio, no sea que la lámpara de Israel se nos apague. Mire cómo le llamaban, la lámpara de Israel le llamaban a David. Entonces allí sucedió que David, estando en la terraza, sus ojos comenzaron a ver una mujer, esposa de Urías, que se estaba dando un baño. Y ahí sucedió que él se quedó impactado. Y no sé por qué, si ya tenía varias esposas y concubinas. Pero él allí se había quedado tranquilo. Y eso es el peligro. Cuando usted está tranquilo espiritualmente, ahí corre riesgo de poder caer en tentación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Orad sin cesar para que no caigamos en tentación. ¿Y por dónde entra el pecado? ¿Y por qué David no sacó sus ojos de ahí, sino que siguió mirando? ¿A cuánto le gusta el pecado? No, a nadie, ¿no es cierto? A los varones, ¿a cuánto le gustan las chicas lindas? Si tiene dueño es pecado. Y si usted es casado es pecado. Amén.
Y el pecado entra por los ojos. A ver las hermanas. Las mujeres que tienen esposo ven a un varón lindo, guapo pasar. ¿Sabe dónde está el pecado? Cuando usted codició en su corazón. Y el pecado entra por los ojos. Pero hoy en día está el celular. Y por el celular muchos allí, como dicen los chicos, chichean. Por ahí miran. Y no obstante, después de mirar, el dedito comienza a escribir. ¿Y sabes qué, mi hermano? Eso es anotado en el libro de las acciones de sus hijos. Nosotros debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Amén. Por eso dice su palabra, orad sin cesar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil, dice su palabra. La carne es débil. No le dé lugar al enemigo. Su palabra dice, no deis lugar al diablo. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos. Y comienza a hablar de toda la armadura que como cristianos debemos de tener. Porque ¿sabe qué, mi hermano? David pagó muy caro el error que él hizo. ¿Sabe qué? Pasó un tiempo, David le pide perdón a Dios aparentemente. ¿Y sabe qué sucedió? Que Betsabé queda embarazada, pero él, ¿qué mandó a hacer? Mandó a buscar a esa mujer, mandó a matar a Urías y esa mujer quedó, porque había quedado embarazada, entonces luego se la trajo al palacio como esposa. Y pensó que todo había quedado en oculto, hasta que el día que vino el profeta de Dios ante David. Yo creo que ese fue el día terrible para David, donde el profeta Natán le cuenta una historia de una oveja. Y cuando David se enoja, porque la historia que le contó era que un hombre rico le había ido a matar y le mandó a buscar la única oveja que había criado con tanto cariño, el criado, porque el rey resolvía ciertos casos. Entonces ahí le dijo, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta se levantó y le dijo, ese hombre eres tú, le dijo el profeta. Yo creo que ahí el corazón de él hizo ¡pah! Ese hombre eres tú, porque teniendo esposa fuiste y buscaste la única que tenía Urías y mandaste a matar a Urías. Y ciertamente Jehová te dice que no se hartará nunca la espada de muerte en tu familia. Fue terrible lo que tuvo que vivir después David. ¿Sabe qué? En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 20, es allí donde es reprendido el rey David. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16, esa le leo yo y dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. El versículo 18, saltamos al 18 para hacerlo más corto. Al séptimo día murió el niño. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Eso sucedió con David. 7 días tirado en tierra, pidiendo misericordia a Dios. Usó el ayuno para que Dios perdonara su tremendo pecado y tuviera misericordia y no le quitara a su hijo. Pero Dios no le escuchó. Ese niño murió. Al séptimo día, los criados no se animaban a decirle que su hijo había muerto. Entonces David escuchó, entendió que su hijo había muerto, preguntó, se levantó, se bañó, se fue al templo a adorar a Dios, luego vino a su casa y pidió que comer. Y ellos no entendían por qué había hecho. Mientras tu hijo estaba en vida, te llorabas y lamentabas y estabas tirado en tierra. Y ahora que tu hijo murió, te bañas, adoras a Dios y comes. No lograban entender ellos. Y David le dijo, ¿y qué podré hacer si Dios había ejecutado ya su voluntad? Ciertamente Él no vendrá a mí, sino que yo iré a Él. Hablando de la muerte. Bendito Dios. Luego
Tenemos a Daniel, el cual Daniel ayunó un día entero. Muchos hablan del ayuno de Daniel, pero en realidad fue un ayuno en el cual él se abstuvo de la comida del rey, pero sí ellos comían legumbres. Entonces no fue un ayuno, una abstinencia de alimentos cuando hablamos de los 21 días de Daniel. Pero sí la palabra de Dios habla en Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3, y dice: separó un día para estar en actitud de humillación total ante Dios. Se ponían cenizas sobre la cabeza y en esa forma de silicio Daniel hizo completamente un día, se apartó para ayunar y adorar a Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 3, dice: el día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza, confesaron públicamente sus pecados y la maldad de sus antepasados. Aquí también está hablando en Nehemías que ellos inclusive confesaron la maldad que ellos sabían que sus padres habían hecho. Ese día todos se juntaron a ayunar, todo el pueblo de Israel. Le damos gracias a Dios porque hoy la mayoría de la iglesia hemos entrado en estos 7 días de ayuno y de oración. ¿Y sabe qué, mi hermano? Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas grandes. Porque donde hay un pueblo obediente, donde hay un pueblo que se pone en oración y ayuno, el poder de Dios comienza a manifestarse en las vidas. Amén. Luego tenemos el ayuno de Esther. Estaban por ser aniquilados todos los judíos y Esther hizo ayunar a todas las doncellas que la cuidaban a ella y la atendían. Y mandó a Mardoqueo que le avisara al pueblo que ayunaran porque ella se iba a presentar delante del rey. No estaba permitido que ella como esposa presentarse delante del rey sin antes haber sido llamada por el rey. De la única manera que ella no fuera muerta en el intento era de que el rey extendiera su cetro hacia ella. ¿Y sabe qué sucedió? Esther ayunó por 3 días y 3 noches. Y todo el pueblo de Israel, para poder ella presentarse delante del rey y hacer una petición. El rey, hermano, tenía un dominio sobre 120 provincias. Era un rey con mucho poder. Y sabe que hacía días que ella no era llamada ante el rey. Y ella, por atrevimiento, ellos lo tomaban. Ella se vistió de sus ropas reales después de haber ayunado 3 días y comenzó a caminar hacia donde estaba el trono del rey. Era de vida o muerte esa caminata, porque a la par del rey allí había hombres que custodiaban al rey. ¿Y sabe qué? Ella entró caminando. Imagínese, anteriormente a ella había una reina que había desobedecido al rey y había sido desterrada, la reina Vasti. Pero aquí vemos a otra reina presentándose sin haber sido llamada. ¿Qué momento? Yo creo que su corazón en ese momento latía fuerte. Mientras ella entró y sus doncellas estaban pidiendo a Dios por ella, por la vida de ella, porque no sabían si la reina a quien ellas cuidaban iba a salir muerta de ese lugar o quedaba con vida si delante del rey agradaba la presencia. ¿Y sabe qué? El Espíritu de Dios estaba en Esther. Había estado en un ayuno de 3 días y comenzó a caminar por ese pasillo, mirando al rey, clamando en su corazón. Cuando allí el rey la observó y la vio, le causó tanto agrado poder verla que agarró allí el cetro y lo extendió delante de ella y le dijo: pídeme lo que quieras, que aún hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Cómo le agradó al rey? ¿Sabe qué? Cuando nosotros ayunamos, agradamos el corazón de Dios. Allí podemos hacerle presente la petición que nosotros tenemos. Pero cuando usted ha estado preparándose en ayuno y oración, cuando usted se ha apartado a prepararse y hacerle presente su vida ante Dios, allí el rey se agrada de nosotros y nos dice: ¿cuál es tu petición, hija? ¿Cuál es tu petición, hijo? Pero Dios quiere que nosotros
nos preparemos. Jesucristo dijo, cuando los discípulos cortaban espiga en el día de reposo porque tenían hambre, y allí le dijeron, pero maestro, tus discípulos no ayunan. Los discípulos de Juan ayunaban, y Jesús le dijo unas palabras muy importantes. Le dijo, cuando el esposo sea quitado, entonces ayunarán. Dios manda hoy en día que la iglesia debe de prepararse en ayuno y oración para poder estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, para que usted pueda enfrentarse contra toda hueste espiritual del mal y ese demonio le obedezca y se vaya, porque los espíritus inmundos que moran en la oscuridad reconocen dónde está el Espíritu de Dios en las vidas. Bendito es el nombre de Dios. ¿Sabe qué? La alegría de las doncellas, la alegría de Esther cuando allí el rey tomó el cetro y la tocó. Ella llegó allí cerquita de él. Imagínense, en esos tiempos eran muertos los reyes. Inclusive eran envenenados muchas veces por sus propias esposas o por los que estaban al lado. Por eso imagínense un rey con tanto poder. No podía permitir que la reina entrara sin ser llamada. Pero esta reina estaba entrando con el Espíritu de Dios en su vida. Bendito es el nombre de Dios. Tenemos luego la iglesia primitiva en Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, lo tengo resumido yo. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Oraba y ayunaba. Y ahora yo le quiero decir los motivos por el cual nosotros podemos ayunar son muchos. Recorriendo estas historias, le doy los motivos por los cuales ellos ayunaron. Los motivos para ayunar. Moisés, para acercarse a Dios. ¿Qué es lo que hace el ayuno? Te acerca a Dios. Llegó a un grado de resplandor de rostro al hablar con Dios cuando Dios le dio las tablas de los mandamientos. Éxodo capítulo 34, versículo 29 al 30. Ahí está la historia de cómo bajó en su segundo ayuno Moisés. Éxodo capítulo 34, versículo 29 al 30. Después de 80 días de ayuno, ¿cómo no iba a tener el rostro resplandeciente? ¿Cómo no iba a tener poder de Dios? Imagínese, Jesucristo había ascendido a los cielos y dice que tuvieron que los discípulos comenzar a predicar. Decían, viene Pedro, viene Juan. Entraban en las aldeas y la sombra de Pedro y de Juan sanaba a los enfermos. ¡Qué tremendo! ¿Pero por qué? Porque en ellos había poder de Dios. El poder de Dios no ha cambiado, es el mismo, el de ayer, de hoy. Somos nosotros que como cristianos muchas veces somos débiles ante la preparación, pero Dios te dice que debes de ser esforzado y cobarde. No, valiente. No, yo no ayuno 3 días porque me voy a morir. Un día se va a morir. Y qué mejor alabando a Dios. Mire, se va derechito al cielo. Bendito es el nombre del Señor. Seguimos. ¿Sabe qué? Jesucristo ayunó. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches para poder iniciarse en el ministerio. Nosotros, para poder obtener éxito mientras vivamos aquí en la tierra, haga una costumbre la preparación de ayuno y de oración. El ayuno te hace que tú puedas dominar tu mente. ¿Sabes tú? Y ahora lo voy a hablar científicamente. ¿Qué es lo que dice la ciencia respecto al ayuno? Cuando antes decían que era malo no desayunarse a la mañana con yogur, con cereales, con leche, con jugo de naranja. ¿Qué es lo que está encontrando hoy la ciencia? Siempre la ciencia le termina dando la razón a lo que la palabra de Dios habla y dice. Mire, los beneficios del ayuno, pero le estoy hablando de ayuno de 3 días. Amén. Sin cortar. El beneficio del ayuno de 3 días sin cortar para nuestro cuerpo, científicamente, es pérdida de peso y de grasa corporal.
Todos los flotadores, ¿vio? Cuando usted se sienta. Eso es acumulación de energía para cuando usted ayune. Amén. Mejora la sensibilidad a la insulina, lo que es perfecto para las personas que sufren de diabetes 2. ¿Cuántas personas diabéticas hay acá? Bueno, el hacer ayuno largo mejora en tu organismo todo lo que es el tema de la insulina que tiene que emanar el cuerpo. Siguiente, te aumenta la energía. Vio que yo salto, canto. Y a veces hay hermanos que no puedo más. Ayunos largos y va a sentir más energía. Se va a sentir más enérgico. Es increíble, mi hermano. Otro de los beneficios que tiene es la reducción del colesterol. ¿Cuántos sufren de colesterol y de triglicéridos? Gloria a Dios que están todos sanos. ¿Cuántos sufren de colesterol y triglicéridos? ¿Hace cuánto que no se hace un estudio, un chequeo? Tiene llena la vena de grasa. Tiene lleno el hígado de grasa. Tiene lleno los riñones de grasa. Bueno, en un ayuno largo, el cuerpo, Dios los hizo una máquina tan perfecta que al usted no ingerir alimento, el cuerpo se comienza a alimentar de lo que tiene acumulado su cuerpo. Toda esa grasa que está en la sangre, que está en el hígado, toda esa sangre, esa grasa mala dentro suyo, el ayuno hace que su cuerpo comience a alimentarse de esa grasa. Así que no diga que tiene hambre porque sus células adentro están alimentándose. ¿Amén? Bueno, seguimos. Mire, el cuerpo al no comer extrae de la grasa del cuerpo glucosa de la sangre para los que sufren de diabetes. Del hígado, grasa en los músculos. Vio que algunos dicen, no tengo ni músculo, cállate si eso es gordura. Bueno, esa grasa comienza a desaparecer y le aparece el musculito. Y dice, grasa del hígado, de los músculos, también la grasa de la célula. Yo no sabía que las células acumulaban grasa. Mire, no sabía que las células acumulaban grasa. ¿Y sabe usted que cuando las células se mueren es un problema? Es un problema, tiene que haber regeneración de células. Ayuda a tu cuerpo a eliminar los desperdicios y las toxinas que se acumulan a través de tanta comida. Porque el cuerpo del ser humano está preparado para pasar hambre. Pero acá nadie pasa hambre. Va al kiosco, se compra un chocolate, viene a la casa, se hace un sándwich. Se va al trabajo y se hace un sándwich de milanesa. Piensa en comer, 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 comer. Dice, ayuda a que tus órganos internos entren en un metabolismo más rápido. El ayuno es muy beneficioso para aquellas personas con sistemas digestivos lentos. ¿Vio la persona que dice, estoy mal, dame algo, necesito una purga? Ha comido tanto que el cuerpo no puede eliminar correctamente todas las toxinas. Bueno, el ayuno largo, estoy hablando de ayuno de 3 días, te ayuda a que tu cuerpo vuelva al metabolismo normal, a darle descanso al estómago y a los intestinos. Hay que darle descanso al cuerpo. Le das el descanso al intestino y al estómago, ayudando así a regular su función intestinal. Mejora los hábitos alimenticios, y eso es verdad.
¿Sabe qué? Cuando uno tiene práctica de ayunos prolongados, cuando comienzas a comer mucho, sientes que el cuerpo se está intoxicando. Así lo siento yo en mí. Siento como que mi cuerpo está sobrepasado y ya mi cuerpo comienza a pedir ayuno. Porque uno se siente asqueado de la comida. Otra de las cosas, muchas veces no es hambre lo que sentimos. A los que están ayunando y llevan recién el primer día. No es hambre, entiendan, no es hambre lo que tiene. ¿Sabe lo que tiene? Antojos psicológicos. Hoy día me decía el hermano Fernando. ¿Cómo me decía el hermano Fernando? Un sanguchito, ¿ah? Tenía hambre psicológico. ¿Me entienden? No es hambre, porque su cuerpo está adaptado a no comer. Pero es esto lo que hay que dominar. Es hambre psicológico y muchos comen y dicen, tengo un hambre, y no es hambre. Se ha comido hace un rato. Es hambre psicológico lo que tiene. Porque después va a comer un pedacito, me llené. ¿Vio cuando la mujer está embarazada? Ah, y el marido fue y buscó para colmo tiempo que no hay sandía o no hay uva. Y recorre el marido un montón de lugares, viene, acá logré conseguirte, mirá, traje 2 kilos de uva. Y va la esposa, ay, qué rico, y lava un poquito, come 3 granitos, ya está. Era un antojo psicológico que tenía, no era hambre. Amén, hermano, entonces entienda que no es hambre lo que tiene, sino que su mente le está pidiendo que comer por costumbre ya, porque nunca deja de comer, como decía el Chavo. En lugar de señales reales de hambre, son antojos psicológicos. Ayunar regularmente puede mejorar tu manera de alimentarte, eso téngalo por seguro. Me pasa a mí, yo veo que gente toma y toma gaseosa, la Coca-Cola. ¿Ah? No, pastora, yo no puedo ayunar porque yo tomo Coca-Cola. ¿Puede ser ayuno con Coca-Cola? Me pasa a mí que yo tomo un poquito así de Coca-Cola y me relaja, es muy dulce. ¿Cuánto estamos dañando nuestro cuerpo, mi hermano? ¿Cuánta gente se está preparando para el día de mañana tener diabetes? ¿Cuánta gente se está preparando para el día de mañana tener colesterol? ¿Cuánta gente se está preparando para el día de mañana tener enfermedades? Y eso es por nuestra negligencia y necedad de que nosotros no nos cuidamos de la manera que debemos de alimentarnos y sobre eso no obedecemos la palabra de Dios, que Dios quería tener un pueblo sano, por eso mandó a su pueblo que debía de ayunar. Así que ya saben. Los que han presentado ayuno de 3 días, cuando tenga hambre, dígale, cálmate. Mente loca, 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 cálmate. Si adentro te estás alimentando. ¿Ah? Celulita, la célula, ¿cómo se diría en diminutivo célula? Celulitas. Celulitas, come toda la grasita que haya ahí adentro. Bueno. Ya estamos por terminar. Mire, el poder del ayuno fue investigado por científicos de la Universidad de California, quienes vieron que hacer ayuno de 3 días puede regenerar todo el sistema inmunológico. Qué bárbaro eso. Vio que hay gente que llega el invierno y se engripa y está todo el invierno resfriado, todo el invierno enfermo. Haga un ayuno de 3 días. Prepárese ante la presencia de Dios, ore, cante, congréguese, alabe el nombre de Dios, entra en un nivel espiritual grande y además su cuerpo comienza a sanarse. Qué tremendo beneficio que Dios dejó. Dígame usted, un animalito cuando se enferma, ¿qué es lo que hace? No come, no come.
Lo único que hace es bebe agua. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando se enferma? ¿Qué hace? No come, solo pide agua. ¿Por qué? Porque al estar en abstinencia de alimento, el sistema inmunológico comienza a renovarse. Y es por eso que después el animalito, después que estuvo 3, 4 días tirado ahí, después sale caminando lo más pancho y empieza a comer. Y usted dice, mira, si yo creía que se iba a morir y ahora anda lo más bien. Porque solito él usó la sabiduría que Dios ya le dejó en él para sanar su cuerpo. En cambio nosotros estamos enfermos, no queremos comer y ya viene la mamá o ya viene el papá. Dale, come o que te vas a morir. ¿Ah? Come y no lo deja que ese cuerpo descanse. Mire, a mí me sucedió cuando estuvimos ahora de viaje que tuve un ataque de hígado tremendo. Entonces, ¿qué hice? No comí. Por 2 días no comí. Nada de nada, solo agua. Me decía el pastor, pero no va a comer nada. Pero he estado tantos días sin comer, ahora con mayor razón no tengo que comer. 2 días sin comer estuve nada. Al tercer día recién comí un pedacito de pollo hervido y nada más. Y té, y tomaba té. Recién al 4.º día me hice una pechuga de pollo sin aceite. Porque uno tiene que cuidar, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando Eliseo había muerto, aún el Espíritu de Dios reposaba en los huesos de Eliseo. Porque cuando tiraron ese muerto y ese muerto tocó los huesos de Eliseo, ese muerto resucitó. Entonces Dios quiere que tú cuides el templo del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios te necesita para que lleve buena nueva de salvación, para que prediques a aquellos que se están perdiendo, para que a través tuyo tu familia pueda ser salva. Dios te necesita sano, Dios te necesita fortalecido espiritualmente. Entonces el ayuno te fortalece espiritualmente y también sana tu cuerpo. Comienza el colesterol a disminuir, comienza las células a perder grasa, comienza ese sistema inmunológico a regenerarse para poder atacar las enfermedades. Viene un resfrío a ti, el sistema inmunológico está nuevecito, entonces ataca allí la enfermedad. Miren lo que hace el sistema inmunológico y con esto ya termino. Dejar sentir hambre al cuerpo impulsa a las células madre en la producción de glóbulos blancos nuevos para que luchen en contra de las infecciones. Te lo vuelvo a leer. Dejar sentir hambre al cuerpo impulsa a las células madre en la reproducción de glóbulos blancos nuevos para que luchen en contra de las infecciones. Vio que hay gente que se lastima y demora mucho para cicatrizar. Es porque hace falta que las células madre se regeneren. Entonces, no diga, no, si ayuno me voy a morir. Si ayuno me voy a sanar. Nada más que Satanás ha implantado ese miedo porque sabe que un cristiano que ayuna y que ora es un cristiano que tiene el poder de Dios en su vida. Y Satanás es mentiroso y viene con mentira. Recuerdo una vez hace muchos años, una hermana hablando conmigo me preguntó sobre el ayuno y fue tanto el entusiasmo que la hermana sintió que le dijo a su marido, viejo, voy a ayunar 3 días. ¿Qué? Te vas a morir, mujer, le dijo. Y le entró tanto miedo a la hermana que no hizo el ayuno de 3 días. Y ya la hermana partió a la presencia de Dios. Igual iba a morir. Siquiera hubiera muerto preparada, pero hace poco. Bueno, dice, las partes viejas o dañadas del sistema inmunológico se eliminan durante el ayuno. El colesterol, el riesgo de enfermedades del corazón y la diabetes. Los investigadores del Instituto del Corazón, mire, Instituto del Corazón del Centro Médico Intermountain en Utah, Estados Unidos, dice que provoca cambios positivos importantes. El ayuno de 3 días hace que el colesterol y el riesgo a enfermedades del corazón y la diabetes ya no sean un peligro para un hijo de Dios. Entonces, no tenga miedo de ayunar. Amén.
Beba mucha agua beba, para que el organismo comience a eliminar todas las impurezas que hay en el cuerpo. Hermanos queridos, los grandes hombres de Dios ayunaron. Y ¿sabe qué? El Espíritu de Dios los usó de una manera tremenda. Es tiempo que como iglesia estemos preparados frente a los ataques que Satanás en estos tiempos está lanzando contra los hijos de Dios. Entonces no tenga miedo, mi hermano, se va a morir si usted come mucho y no se cuida. No se va a morir si usted ayuna. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, yo quisiera que si alguno de ustedes tienen dudas o alguna pregunta, lo pueda hacer en este momento. ¿Quiere sacarse alguna duda? Puede preguntar. Bueno, estos días han estado haciendo bastantes preguntas. Y yo le aliento a mi hermano, trate de hacer ayunos largos. Por ahí me da alegría en mí cuando viene y dice, yo voy a hacer de 7 días, pastora. ¿Cortado? No, entero de 7 días. Bueno, ¿hizo ya de 3? No, primero haga de 3. Porque esta carrera no es para los que corren más fuerte, sino aquel que llega a la meta. Amén. Otra de las cosas, si usted se arrodilló y le dijo, Señor, hoy presento este ayuno de 3 días sin cortar, Señor, lo presento. Llega el segundo día, voy a entregar el ayuno. Bueno, me da mal cuerpo, se me baja la presión. Idea suya, porque la presión la tiene bien. Y entregó el ayuno. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Más vale no prometáis si no vais a cumplir. Entonces usted seguro, esté seguro. Y no ande diciéndole a todo, va al almacén, hoy día voy a llevar poco pan porque estoy ayunando. Va a la verdulería, hoy deme 2 tomatitos, sabe, ando apenas, porque en la iglesia nos han mandado a ayunar, no sé. Porque la gente no va a entender, a no ser que sea la verdulería de mi hermana Claudia, ahí la hermana Claudia la va a entender. A no ser que venga a comprar el pan a mi casa, yo lo voy a saber entender. Pero si usted va, por ejemplo, acá a Vícor, la van a quedar mirando, se va a ir usted y va a decir, está pasando hambre al vicio ese. Porque no lo va a entender. Entonces no ande diciéndole a todo. Cuando un matrimonio se va a poder ayunar varios días, tiene que tener un común acuerdo entre los dos. Amén. Porque no hay intimidad. ¿Estamos? Bueno, ¿hay alguna pregunta que usted quiera hacer? Porque usted dedica ese momento para prepararse espiritualmente. Si está ayunando, no ponga música mundana. Escuche alabanza. Si está ayunando, para no perder el ayuno, esté continuamente orando, continuamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios, para que no se entre en tentación, debemos de orar sin cesar. Orar sin cesar, es que a cada rato yo voy a ir y me voy a arrodillar. No, es que usted mientras va haciendo las cosas, está conversando con Dios. Eso es orar continuamente. Amén. Bueno, ¿nadie tiene dudas, preguntas para hacer? No tengan miedo a equivocarse si preguntan, nadie lo va a retar. ¿No? Entonces, le insto a que haga ayunos largos. Yo le voy a contar mi experiencia en el ayuno de 7 días. Yo un día llego a orar acá y sentí clarito que el Señor me dijo, ayuna 7 días. Y yo dije, pensé en ese momento, amén, Señor, dije. Dame la fuerza para hacerlo, Señor. Y de ahí empecé a orar. Llego a casa, le comento al pastor, le digo, yo vos sabés que sentí clarito que el Señor me pidió que ayunara 7 días. Y me dice el pastor, y hacelo. Bueno, hagámoslo juntos. No, si a vos te dijo el Señor. Y bueno, empecé a orar, le digo yo, pero vos me dejás que haga 7, sí, hacelo nomás.
Yo te voy a ayudar en oración. Y bueno, empecé a orar, Señor, prepárame el día, prepárame la hora. Y así fue que llegó un día martes a la mañana y sentí un deseo muy fuerte en mí de presentar el ayuno. Desayuné y empecé el ayuno. Y fueron 7 días, en pleno invierno, para colmo los días más fríos. Me decía el pastor, toma agua caliente, y no hay peor cosa que tomar agua caliente. Entonces lo único que tomaba era agua. Pero presenté, cuando me arrodillé, fue decisivo. Y le dije, Señor, hoy presento este ayuno de 7 días y te pido, Padre, que tú me des la fuerza. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús te lo suplico. Y así fue que los 7 días estuve bien, nunca se me bajó la presión, tuve la fuerza para inclusive poder estar trabajando y todo, y anduve re bien. Al 5.º día, ya mi sistema de olfato era tremendo, estaba totalmente lúcida. Es como que se hizo ¡fa! En el 5.º día. Es algo hermoso, hermoso. Y lo más maravilloso es cuando llegó el día que usted va a entregar el ayuno, donde usted mira hacia atrás y dice, oh, gloria a Dios, pude cumplirlo. Luego, cuando tuve la enfermedad de mi madre, me toca un día ir de noche acompañando detrás a la ambulancia de mi madre, que la trasladaban de la guardia de la Concagua a la clínica Santo Tomás. Y iba solita esa noche. Iba detrás de la ambulancia donde llevaban a mi madre. Resulta que Isabela estaba internada en el Príncipe de Asturias. Me comunicaba con Priscila. Y al otro día del Príncipe de Asturias la trasladan también en ambulancia a Isabela al hospital de niños. Y esa noche, bueno, ya iba con el pastor, íbamos detrás de la otra ambulancia con las luces prendidas. Entonces me pongo a analizar y digo yo, esto no es casualidad. ¿Por qué dos cosas iguales? Entonces allí empecé a orar a Dios, que quería entrar en un ayuno, quería entrar en una preparación, porque yo dije, Satanás, si me estás pidiendo a mí, ya te voy a dar, lo voy a dar con preparación, alabando a mi Dios. Y así fue que empecé a orar a Dios cuántos días lo debía de hacer. Entonces llega un día de la reunión, yo venía orando, Señor, dime cuántos días lo puedo hacer. Y me entregan un papelito y tenía el número 12. Después compro unos numeritos y tenía el número 12. Abro la palabra de Dios cuando estaba por dar el mensaje, abro la Biblia y el Señor me lleva al capítulo 12. Entonces ahí entendí que Dios me estaba dando el permiso para poder ayunar los 12 días. Así fue que hablo con mi mamá y le digo, mami, quiero hacer 12 días de ayuno y quiero que, porque mi mamá ya quería ella volver a su casa, yo quiero que usted se quede aquí y que oremos juntas para ver qué Dios hace en usted y qué Dios hace en Isabela. Así fue que comencé el ayuno de 12 días. No hice preparación, vio que los hermanos por ahí dicen, bueno, yo hoy ayuno mediodía porque tengo que empezar a prepararme para esto, o ayuno un día para ver si voy a aguantar después los 3 días. No, directamente fui, me arrodillé, ya venían en días de oración y le dije, Señor, hoy presento este ayuno de 12 días y te pido que tú me fortalezcas, Señor. Dame la fuerza para hacerlo porque yo quiero una respuesta tuya. No quiero que mi madre sufra. Yo quiero, Señor amado, que tú hagas un milagro en mi nieta. Y te pido por misericordia que hagas un milagro en mi madre. Pero si tu voluntad es que tú la vas a llevar tanto a mi madre o a mi nieta, yo siempre aceptaré tu voluntad. Así le dije a Dios. Y comencé mi ayuno de 12 días. Dije en mi casa, si yo me llegara a desmayar, me llegara a sentir mal, no me den agua con azúcar, porque yo no quiero cortar el ayuno. Hermano, tuve los 12 días muy bien. Habían días que estaba muy débil para levantarme, pero ¿sabe qué hacía? Me ponía a orar en ese momento. Ya había noches que no dormía porque se va el sueño. Se va el sueño. Ya pasados 7 días ya se va el sueño.
uno duerme menos. Entonces me despertaba en la madrugada y empezaba a hablar con el Señor. Tenía auriculares para no despertar al pastor y me ponía a escuchar alabanza, me ponía a escuchar prédica. Dediqué mucho tiempo a la búsqueda de la presencia de mi Dios y Dios me premió, porque ¿sabe qué? Dios me entregó un don que antes no lo tenía, un don de revelación tan claro y tan preciso, que un día estaba alabando a Dios, llegado el séptimo día, tenía la mano levantada y yo sentí que Dios puso algo en mi mano. Sentí una espada que era puesta en mi mano, la sentí clarito y yo dije, gracias Señor, porque tú me estás premiando. Cuando usted haga ayunos largos, va a empezar a tener experiencias espirituales, usted va a empezar a entender más, va a ser más sensible a la presencia de Dios. Cuando Dios le habla a su vida, usted va a estar sensible y va a lograr entender. No va a venir esa confusión, ¿será de Dios o seré mi carne? Porque Dios trata con el ser humano, trata con el Hijo de Dios, pero al no haber preparación, usted no sabe interpretar qué es lo que es de Dios y qué es lo que es suyo. Pero cuando usted entra en un grado de preparación, empieza a entender que es realmente el Espíritu de Dios que está trabajando en su vida.